Hola y bienvenidos una vez más al canal de Hijos. Gameplay del Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare de Infinity Ward, de los buenos, de cuando molaban. Un mapa que se llama Cuenta Atrás porque lo acabo de leer, porque si no, no lo sabría. Voy a jugar casi toda la partida con el rifle francotirador. No esperéis una gran partida, acabo con un 19-14 o algo así, queda un positivo de milagro. Bueno, reseñable es esta granadita que tiro ahora al principio. Ya veréis cómo concluye en una muerte y ya. Y el resto de la partida es un poco floja. Pero bueno, me sirve igual para lo que quiero hablar, porque básicamente no va a tener relación de ninguna de las maneras. Entonces da igual. El asunto es el siguiente. Quiero hablar un poco sobre los eSports. Los eSports en España. Por eso el gameplay da igual. Podéis incluso minimizar y escucharme, o podéis mandarme a la mierda como siempre. Pero bueno, los eSports, a ver. Vamos a centrar un poco el problema, porque igual todos no sabéis lo que significa eSports o eSports o deportes electrónicos. Pues los deportes electrónicos son tratar a los videojuegos como si de deporte se tratase. Obviamente no se puede considerar todos los videojuegos competitivos o que sean capaces de generar una competición. Un Metal Gear Solid, por ejemplo, un Oblivion o un juego de rol no tiene sentido considerarlo un eSport. Se pueden hacer competiciones de puntuación y ese tipo de cosas, pero no tiene sentido considerar un eSport. Sin embargo, hay juegos que se dan obviamente para ello. Casos de los shooters, por ejemplo, la mayoría de los shooters se pueden considerar competitivos. Casos de los fighting games, Street Fighter y ese tipo de juegos nacen precisamente como una competición. O luego otros juegos que, bueno, obviamente los juegos deportivos simulan el deporte, ergo pueden ser considerados deportivos y por tanto pueden llevar a la competición. Pues bueno, este núcleo de juegos da lugar a una serie de eventos que se llaman eso, competiciones de eSports. Pueden ser ligas online, offline, de muchos tipos. Y esto tiene una vida bastante larga, desde que se comienzan los videojuegos se empiezan a hacer competiciones de juegos, desde el Pac-Man hasta hoy en día. Pero tiene una serie de épocas doradas y de auge y épocas un poquito más flojas. Estas fluctuaciones vienen determinadas por lo de siempre, por el dinero que es capaz de generar los eSports. O sea, en el mundo capitalista en el que vivimos, las cosas que generan dinero triunfan y las que no generan dinero, pues uno se olvida de ellas y se dedica a otra cosa que den mandando. O sea, que dé paz. El problema de todo eso es que depende del número de gente que esté dispuesto a verlos. O sea, el fútbol triunfa porque tiene muchos videntes o porque tiene muchos aficionados. Y otros deportes triunfan menos porque tienen menos aficionados. Luego las campañas publicitarias, todo eso. Bueno, ya sabéis cómo funciona el mundo, no os lo voy a explicar yo ahora porque ya lo sabéis todo perfectamente. ¿Qué pasa? Que en el mundo de los eSports se da un fenómeno un poco extraño. Y es que la mayoría de gente quieren ser profesionales, quieren vivir de los videojuegos, quieren vivir... a mí también me gustaría vivir de jugar o de organizar eventos de deportes o tal, pero no quieren ser consumidores. Es decir, a muy poquísima gente la verás viendo competiciones, viendo streamings de videojuegos o tal. Sí es verdad que cada vez hay más, pero los números no son lo suficientes como para que las compañías se apuesten en serio por los eSports y digan, pues nos arriesgamos a hacer una verdadera campaña, a patrocinar un equipo en serio y al final a invertir y a hacer que los eSports crezcan. Esto también no es solo culpa de los videntes, que también, no es que todo el mundo quiera ser profesional, aunque ya os digo que la mayoría de gente que consume eSports al final lo que quieren es ser profesionales de los eSports, no nos engañemos. Pero también depende un poquito del enfoque que le dan las ligas a este tipo de competiciones. El claro ejemplo es la LVP, por ejemplo, que se dio este fin de semana en Barcelona. La LVP, el Final Cup de la LVP, la copa final de la Liga de Videojuegos Profesional Española, que es una liga española, no sé si la más importante, porque tampoco estoy muy puesto, pero seguro la más mediática. Y a ver, que no se me malinterprete en ningún momento. No estoy diciendo que no haya sido una pasada de evento, que ojalá hubiese yo podido estar allí, lo he visto por el streaming, ni nada por el estilo. Es una pasada de evento, pero más la crítica no es tanto al evento en sí, sino como al mundillo que rodea a los eSports en general, intentando hacer unas ligas así lo más
lo más competitivas posible, lo más asépticas, como sería el caso del atletismo como deporte. Es decir, que es un deporte que intenta ser así como místico, como Citius, Altus, Fortius. No, en realidad los eSports, si quieren triunfar, lo que tienen que basarse es un poquito más en el espectáculo que en el deporte como ente cultural. Es decir, está claro que los eSports como cultura no son el atletismo. El atletismo lleva desde la antigua Grecia existiendo y por eso ya tiene un peso más allá del entretenimiento que produce ver una carrera, que también. Pero hay otros deportes, los estadounidenses lo ven muy claro, como la NBA, la NFL o el rugby, o sea, el fútbol americano, donde lo que prima más que el deporte en sí, más que ese espíritu cultural, es el aspecto espectacular, el espectáculo. Y es lo que yo creo que ese es el enfoque que debería de darle a los videojuegos, a los eSports. Y esto se consigue de muchas maneras, o sea, haciendo competiciones mucho más dinámicas. Es decir, había parones, por ejemplo, en el streaming de la LVP había parones que son de demasiado tiempo y eso no se puede permitir porque pierdes la capacidad de eso, de hacer espectáculo. En la NBA, en las paradas, entre partes del partido, hay un espectáculo musical, bailarinas, animadoras, ese tipo de cosas. Lo que se pretende es que el espectador no pierda la atención nunca, porque si pierde la atención se aburre y apaga. Y eso es lo que los eSports tienen que ofrecer para crecer, es decir, espectáculo puro y duro, espectáculos y ese tipo de cosas. También otra cosa que yo haría si fuese, si tuviese voz o voto en el mundo de los eSports, sería generar equipos regionales, no, rurales tampoco, a ver cómo me explico, que dependan de una ciudad, por ejemplo, selección madrileña, selección de Barcelona, el equipo de Oviedo, ese tipo de cosas, porque eso genera una piquilla que va a dar mucha vida. Al final el fútbol vive de eso. A nadie se le ocurre un clan de futbolistas, pero sí se le ocurre un equipo de una ciudad. Y eso es al final lo que da más vidilla al mundillo. Y nada, ya se ha acabado aquí. Espero que me hayáis entendido lo que quiero decir. Y eso. Nada, ya está. Ah, otra cosilla.